cambia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El Poli está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca a la universidad para que vayas más allá. El Poli está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hola, muy buenos días, apreciadas estudiantes, apreciados estudiantes. Hoy es nuestro segundo encuentro. Vamos a retomar un aspecto muy importante sobre en relación con el tema del desarrollo de la infancia. Precisamente nos acompaña la profe Sofi, que nos había acompañado a la clase pasada también y nos va a acompañar en todas las sesiones. Hola Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe Carolina? Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo encuentro. Hoy vamos a tratar efectivamente que sea un encuentro agradable, donde podamos comunicarnos, la invitación nuevamente, ¿no?, a que participen del foro, y bienvenidos todos. Gracias, Sofi. Hoy tenemos nuestra pregunta orientadora, es una pregunta que nos va a llevar a comprender qué abordaje vamos a tener en esta sesión. La pregunta es, ¿qué teorías de la psicología abordan el concepto de desarrollo, ¿cierto? Como qué autores entraron a analizar esta parte fundamental del ser humano, que es lo que nos lleva a generar una comprensión de cómo se da esa evolución, principalmente desde la infancia, ¿cierto? Cómo llegaron a hacer investigaciones, qué metodologías hicieron, desde qué perspectivas de la psicología empezaron a abordar este tipo de comprensiones grandes sobre la humanidad, que no fue fácil. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. Entonces, tengan en cuenta esa pregunta, que es nuestra pregunta orientadora, y importante que también que hace parte de la actividad, que es lo que también nos vamos a coordinar para poder dialogar desde ahí. Y la pregunta que sigue, que se hicieron también los psicólogos en su época, las personas que estaban entendiendo la psicología humana del desarrollo, es ¿cómo se genera eso? ¿Qué tan importante es lo genético, cierto? ¿Qué tan importante es la educación? ¿Qué tan importantes son las estructuras internas? Entonces vamos a ver un pequeño video voy a cambiar aquí de diapositiva, un pequeño video que nos habla sobre los niños salvajes. Un contexto, empezaron a darse unos casos hace mucho tiempo de niños que tenían dificultades porque quedaron aislados de la sociedad por XY razón, y empezaron a estudiar qué tan importante es la educación, porque sí venimos con unos contenidos genéticos y unas predisposiciones biológicas y adaptativas, pero qué pasa cuando los niños y los seres humanos son aislados del contexto social. Entonces vamos a ver un pedacito. La crueldad o el abandono pueden repercutir en los seres humanos de forma muy negativa. Aún peor si se produce a una edad temprana, en donde uno más que nada necesita de sociabilizar para lograr desarrollar sus áreas intelectuales básicas. Primero que nada, me gustaría dejar planteada una pregunta. ¿Son innatas o adquiridas las cualidades, el comportamiento y las ideas que definen a los seres humanos? Durante la historia de la humanidad han existido en varias generaciones lo que se podría denominar como niños ferales o niños salvajes. En la cultura popular se ha utilizado este término muchas veces, en casos como Tarzán, el libro de la selva, etc. Se les dio ese nombre ya que su comportamiento era similar a los de los animales no domesticados, algunos llegando incluso a consumir carne directamente de los cadáveres de los animales. Hay que entender a estos niños no solo como personas que han tenido contacto total con la naturaleza, sino que como individuos que han sido aislados totalmente de la sociedad, sin lograr entablar un contacto humano en lo que llevan de vida. En una conferencia, el doctor Óscar Valtueña Borque, académico de la Real Academia Nacional de Medicina, dijo lo siguiente:
Existen 4 casos indiscutibles de niños salvajes. El niño salvaje de Aveyron, Gaspar Hauser, Amala y Kamala de Midnapur. 5 niños salvajes se asociaron con lobos, 3 con osos, 2 con gacelas, 2 con cerdos y con leopardos, monos, vacas y cabras, 1 por cada tipo de animal. Los niños salvajes, una vez capturados, mostraron insensibilidad al frío y al calor y una visión nocturna total, un olfato superior al humano. Imitaban sonidos de animales y aves y preferían la compañía de los animales domésticos a la de los humanos. Para comer buscaban la carne cruda olfateándola y al beber lo hacían a 4 patas. Dormían desde el anochecer al alba, de acuerdo con las estaciones, excavando cuevas con este objeto, mostrándose sexualmente indiferentes. El ser humano, el más prematuro de toda la Tierra, nace con una organización cerebral prácticamente inactiva y debe vivir con estos seres humanos para que se active su genoma. El niño sin sociabilización no es más que una esperanza de un ser humano. Dicho lo anterior, ya podríamos tener una idea clara para poder responder la pregunta planteada en un principio. Pero si repasamos de cerca algunos casos, y sobre todo uno conocido por su crueldad y falta de humanidad, llegue cada uno a una opinión personal distinta. El primer caso del que se tiene constancia es el llamado los niños lobos gesianos, entre los años 1341 y 1344. El último caso de niño salvaje se conoce como el niño salvaje de Lioka, descubierto en Moscú el año 2007. Existen tantos casos que podría llenar una lista de páginas y páginas, desde algunos criados por gallinas hasta algunos criados por pumas al sur de Chile, y así seguir con una infinidad de animales que han criado retoños humanos. A dejar por ahí, nos vamos a centrar en nuestra presentación. Entonces, ¿qué gran pregunta nos viene de allí? Básicamente, ¿qué tanta incidencia tiene lo genético, que es digamos, una evolución de estructuras que nos han ayudado a lo largo de nuestra historia a poder adaptarnos también al entorno, a desarrollar ciertas cualidades como por ejemplo el lenguaje, el pensamiento abstracto, ¿cierto? Varias situaciones, pero si no se dan estas condiciones sociales, que es la manera en cómo se detona de alguna manera, definitivamente esto no se desarrolla, como presentaba el caso de ahí. Chévere que ustedes investiguen por su cuenta porque son casos muy interesantes de poder ver qué pasa ahí. Entonces, sí, profe, y me parece también interesante esta pregunta y sobre todo abarcar esta situación de cómo los seres humanos nos formamos en unas condiciones que no son las sociales, ¿no? Exactamente. Porque siempre nos definimos como seres humanos en tanto seres sociales. Exactamente. Porque la sociedad efectivamente determina prácticamente todo lo que somos, ¿no? Las emociones, los sentimientos, las formas en que compartimos con los demás determinan también nuestra personalidad. Entonces, exactamente. ¿Qué pasa justo cuando estamos en situaciones de aislamiento, ¿no? Exacto. Con el video comentábamos un poquito que hasta la leyenda de Tarzán es producto también de estos casos reales que vimos en el video. Entonces, aparece la historia de Rómulo y Remo, que nos enseñan también en bachillerato, y de cómo estos dos niños fueron criados por una loba, amamantados por esta loba. Entonces, digamos que es una pregunta interesante, es entender que una cosa, efectivamente, es el desarrollo que hacemos a nivel social, pero también tiene sus excepciones cuando suceden estos escenarios donde no hay el otro con quien conversar. La famosa película de Tom Hanks. Ah, sí, exactamente. Entonces, interesante esa película, así es que participen en el foro. Participen en el foro. ¿Qué pensarían ustedes si quedáramos aislados? ¿Qué capacidades creen que no se podrían desarrollar? Bueno, entonces aquí, digamos, en la presentación vemos que hay unas variables, obviamente que todos tenemos, pero que nos diferencian unos a otros seres humanos, que es la parte de como las variables internas, ¿cierto?, que es lo innato,
que nos posibilita desarrollar capacidades y aptitudes cognitivas y en esa medida destrezas de aprendizaje, ¿cierto? Digamos que eso es un elemento que compartimos todos los seres humanos y ya luego están las variables externas. Las variables externas sí son variables, efectivamente como lo dice la palabra, porque depende mucho del contexto en el que estamos y en el que crecemos y en el que nos desenvolvemos, ¿cierto? La sociedad, la cultura, por ejemplo, la cultura del Amazonas, que es tan diferente, digamos, de las culturas del norte, de la Guajira. De extremo a extremo a Colombia tenemos contextos muy diferentes y eso es lo que nos da los toques y los tintes de diferenciales entre todos y por eso precisamente Colombia es tan rica, ¿no? Entonces eso es clave para que lo tengamos en cuenta en el sentido de la pedagogía y pensando en el desarrollo de los niños. Cómo hay unas cuestiones internas que son transversales a todos los seres humanos y cómo hay unas cuestiones externas que hacen la parte diferencial en cada uno. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de la psicología del desarrollo? Es una pregunta clave que desarrolla también las lecturas y nos cuentan que básicamente los científicos sociales en este campo empezaron a trabajar dos perspectivas, ¿cierto? La perspectiva filogenética y la perspectiva ontogenética. La perspectiva filogenética es una mirada de cómo ha sido la evolución del ser humano, como se muestra en la figura, desde que fuimos amebas, ¿cierto? Sí. Hasta que nos fuimos evolucionando al punto en que nos convertimos ya en lo que somos ahora, seres humanos, ¿cierto? Cómo fue cambiando, cómo fue esa adaptación, cómo se fue desarrollando el cerebro, cómo se fueron apareciendo las herramientas y en ese sentido también hubo una evolución cognitiva clave para seguir avanzando de ahí en adelante y lo que nos diferencia también de otros mamíferos, ¿cierto? De otros animales. Y está la perspectiva ontogenética, que básicamente lo que trabaja la psicología del desarrollo, que es mirar esa evolución desde el individuo, ¿cierto? Desde el ser humano, cómo es esa evolución desde que somos bebés, unos piojitos, hasta que hacemos todo el recorrido, llegamos a la adultez mayor y bueno, ya después la muerte. Pero digamos que la psicología del desarrollo se encarga específicamente de este tema, cómo se puede uno acercar a ese conocimiento de esta evolución, de este ciclo humano, desde que somos bebés hasta que estamos mayores. Ahí, en el tema de la evolución filogenética encontramos a Charles Darwin, famoso, ¿no, Sofía? Famoso, profesora Carolina. Es muy famoso, creo que todos habremos escuchado de Darwin en algún momento de nuestra historia, también en el colegio, bueno, en tantas partes donde está presente a Darwin, a pesar de que él es del siglo como XIX. Entonces realmente sus aportes fueron muy significativos, sobre todo porque él presentó la perspectiva de que el ser humano no venía directamente de Dios, como se hablaba por mucho tiempo, sino que hay una perspectiva evolutiva, ¿cierto? Aquí es cuando la ciencia entra a entender el contexto y al ser humano, no solamente asumir que venimos de Dios, sino por qué, cómo llegamos a ser seres humanos. Sí. Y fundamental también los aportes de Darwin en lo relacionado con esta teoría de la selección natural que dice los fuertes dominamos, ¿no? Exactamente. Que tuvo evidentemente nefastos impactos, sobre todo para nuestras culturas, sí, en aras de entender que el español era el fuerte y nosotros los indígenas éramos los débiles. Sí. Entonces, esa cosmovisión de Darwin, digamos que, sobre todo las consecuencias, no era que Darwin realmente lo pensara, no. Pero las consecuencias de los principios evolutivos del darwinismo tuvo nefastas consecuencias, sobre todo en todo el periodo de la conquista, sí, de la colonización de nuestras culturas indígenas. Pero aparte de eso, sí, también es importante recordar que en esta área de la filogénesis es que cada estadio de esa evolución tiene sus acumulados, ¿no? Exactamente. Eso es lo importante. Exactamente. Fuimos acumulando conocimientos y destrezas y eso nos llevó a seguir avanzando en ese desarrollo, ¿cierto? Pero en la medida en que acumulábamos. Si no hubiéramos acumulado conocimientos y destrezas, simplemente se nos hubiera olvidado al otro día
el logro que hubiéramos tenido en ese momento, en su momento. Claro, piensen todo lo que hoy, para que nosotros tengamos estos instrumentos y estos recursos tecnológicos, lo que el ser humano tuvo que aprender, ¿no? La cantidad de experimentación que tuvimos, los errores, y son de siglos, de la humanidad, es nuestro acumulado, de hecho. Exactamente, somos resultado de esos primeros seres que se atrevieron a hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Ahí, en ese sentido también es cuando uno piensa que la creatividad ha estado bien vinculada con el ser humano desde sus orígenes, porque no se adaptó simplemente, sino que también se atrevió a hacer otras cosas, se arriesgó a evolucionar, a mejorar su ser y estar acá en la Tierra. Y bueno, y continuando tenemos a Rousseau, que también él habla precisamente sobre lo ontogenético, cómo el niño viene a este mundo, digamos, con una disposición abierta, positiva, y la cultura es la que lo transforma. Entonces, él tiene varios aportes al respecto. En cuanto a los modelos que pensaron esta idea del desarrollo, ya una vez, digamos, la psicología se fue instaurando dentro de una ciencia social, los conductistas, que fueron como los iniciadores de este pensamiento, establecieron como un marco para poder reflexionar cómo se podía analizar e investigar al ser humano, pero no desde qué le pasaba adentro, lo que se llama la introspección, qué está pensando, qué está sintiendo, porque eso no era para ellos un aspecto objetivo que podían medir y cuantificar y que fuera verificable, es decir, que lo pudieran comprobar con diferentes personas a través de pruebas, sino cómo su conducta tenía que ver con aspectos externos para ver cómo reaccionaba, ¿cierto? Entonces hubo una evolución ahí. Los primeros que se presentaron fue Pavlov, clásico, que es el que tenía la prueba del perro que salivaba cada vez que, o sea, lo educó, lo condicionó para que moviera una palanca cada vez que se presentaba una campanita, y esa campanita estaba relacionada con su alimento. Entonces ahí se empezó a dar cuenta que se podían condicionar los comportamientos desde los animales, y si los animales también pueden hacer, los seres humanos pues también. Son como reflejos innatos, lo decía él. Watson, el condicionamiento clásico, que también decía que la conducta que se puede observar tiene una base también biológica, ¿cierto? Como nuestro cerebro también se condiciona a adaptarse y responde a aspectos, digamos, como de adaptación también. Skinner, el condicionamiento operante, que dice que el propio sujeto lleva a cabo una acción para conseguir el estímulo. Entonces él lo que dice es que no solamente es lo de afuera lo que condiciona al ser humano, sino el mismo ser humano, dentro de sus pensamientos y reflexiones, cambia su comportamiento para poder adaptarse y conseguir lo que quiere. El conductismo ha tenido mucha influencia también en la educación, digamos, porque también se trabaja mucho con los refuerzos positivos y negativos, ¿cierto? Entonces, si se portan bien les doy un sticker, si no se portan bien entonces hago algo que no sea muy placentero. Sin embargo, aunque es efectivo, esta perspectiva no es la más, digamos, la más actual en términos de pedagogía, ¿cierto? Ya hay otras formas de enseñar que no sea desde el condicionamiento básico, sino que es una cuestión mucho más que se desarrolla en términos de participación, de autorregulación por parte de los niños, ¿cierto? Entonces, creo que le vamos a ir apuntando hacia allá. Tenemos a Albert Bandura, que él habla sobre el aprendizaje social, ¿cierto? Entonces, él habla que el sujeto se toma como referencia para desarrollar su propia conducta el modelo, ¿cierto? ¿Cuál viene siendo el modelo? El modelo puede ser, los primeros modelos son los papás, ¿cierto? Sí. Que es la primera referencia que tenemos nosotros como seres humanos, la escuela y la sociedad en general, y de esta manera el sujeto va, a partir de la imitación, va, digamos, modificando sus comportamientos y sus formas también de adaptarse a ese contexto. Tenemos también a Sigmund Freud, archiconocidísimo, ¿no? Ese es uno de los más conocidos en la psicología y muy debatido, y su teoría del desarrollo psicosexual. Él propone unas etapas, ¿cierto?, las cuales están relacionadas con el tema de la libido.
La libido es la fuerza impulsora detrás de la conducta, Esto es como una energía que nos lleva a hacer cosas. Todo parte desde el deseo, ¿cierto? Que es también como un sinónimo de la libido, y eso nos lleva como a hacer las cosas. Entonces él habla de la fase oral, anal, fálica, latencia y genital. La oral, digamos que es la primera, cuando el niño todavía está muy pequeño y apenas como que está en esa fase de succión, de succionar el pecho de la madre, y así es que empieza a conocer el mundo. La anal es cuando más o menos tiene 2 años, que es cuando empieza como a regular sus esfínteres, y el niño empieza a tener conciencia también de esto. La fálica, cuando más o menos a los 7 años, cuando el niño empieza a tener conciencia de su sexualidad, pero no desde un pensamiento sexual, sino como en términos de género. La latencia es un periodo más o menos de los 8 a los 10, 11 años, en el cual el niño no se relaciona con lo sexual de ninguna manera, y ya la genital, que es desde la adolescencia en adelante, que es hasta que ya somos adultos mayores, en el cual pues obviamente ya se hace un ejercicio, un descubrimiento de toda la dimensión sexual del ser humano. Él lo que dice es que estas fases y estas etapas son digamos, que deben tener un desarrollo normal, y si no, digamos, si no hay un desarrollo normal, si hay una castración, regaños, o bueno, qué sé yo, tipo como de inhibiciones traumáticas en cada fase, el niño, digamos, se puede quedar fijado en alguna de estas, y bueno, como que manda esos elementos al inconsciente, y ahí desarrolla un tipo de personalidad, hasta cierto lado no. Tenemos a Jean Piaget, también conocidísimo, ¿no, Sofi? Famosísimo y muy importante también para ustedes como futuros licenciados, ¿no? Exactamente. Jean Piaget y Vygotsky han sido teóricos que han aportado muchos conocimientos para la educación, para la comprensión del niño y del adolescente. Muchas teorías de la pedagogía se basan en estos dos autores, porque proporcionan herramientas de comprensión claves para poder entender en qué estadio está el niño, ¿cierto? En qué periodo viene desarrollándose el niño. Entonces Jean Piaget lo que hizo fue su teoría del desarrollo cognitivo. Él lo que miró es de qué manera evoluciona el pensamiento en los niños, ¿no? Y en el ser humano en general, apuntándole a la adaptación. Él también pensaba un poco como Darwin, que todos hacemos estos ejercicios y todos tenemos esas capacidades y nos desarrollamos aún más en aras de la adaptación, cómo nos adaptamos a la sociedad. Pero él, digamos que se centró no tanto en los contextos, sino en cómo el niño desarrollaba aspectos que son generales en los seres humanos. Y asimismo estableció como unos estadios o unas etapas de desarrollo que son pues las describe muy claramente. Él hizo observaciones, empezó con sus hijos. Uno puede hacer experimentos con los hijos también. Manteniendo las proporciones. No, claro, pero digamos que sí se pueden hacer observaciones claves. Uno puede comprobar también, en ese sentido, cómo estos periodos también se evidencian en las personas que nos rodean. Está el periodo sensoriimotor, cuando el niño todavía está pequeñito y está explorando el mundo desde su cuerpo, desde las sensaciones. Preoperacional, que empieza a desarrollar ciertas capacidades cognitivas, pero no tan abstractas. Concreto operacional, cuando más o menos ya tienen 7 años, que ya empiezan a desarrollar conceptos abstractos, ¿cierto? No tiene que estar ahí el objeto para que lo podamos comprender, sino que ya entiende, por ejemplo, la categoría flores, y no necesariamente una rosa y un gladiolo, sino que ya hay una categoría que los envuelve. El formal operacional, que ya es de la adolescencia en adelante, que es ya cuando la persona desarrolla completamente sus capacidades cognitivas y también las morales y éticas, porque en esa época es cuando se desarrolla también el sentido de la reflexión, de pensarse a sí mismo, ¿cierto? De una manera mucho más organizada. Tenemos a Vygotsky con su aporte de la teoría sociocultural, en el cual dice que nosotros aprendemos en la medida en que somos seres sociales, lo que hablamos ahorita, Sofi. Somos seres sociales, somos seres culturales, tenemos una predisposición para desarrollar el lenguaje y el pensamiento, que él dice que va de la mano. Desarrollamos el pensamiento en la medida que también vamos desarrollando el lenguaje, ¿cierto?
Entonces, esas capacidades se dan gracias a que tenemos contacto con la cultura, con nuestros papás. Ellos, de alguna manera, son también como unos referentes claves de cómo se pueden, cómo nos desarrollamos en estos aspectos, en lo cognitivo, en el lenguaje y en lo emocional. Él plantea que son aspectos muy vitales también para la educación, que todos tenemos zonas de desarrollo, ¿cierto? Una es la zona del desarrollo real, que es, digamos, en el momento en el que estamos actualmente, digamos, si uno está enseñando a los niños, en qué momento está, pero también hay un momento clave que es la zona de desarrollo próximo, a dónde puede llegar en el aprendizaje si tiene el apoyo de algún adulto o alguien que lo acompañe en ese conocimiento que está desarrollando, ¿cierto? Lo que él llama el andamiaje. Cómo se arma como una estructura de apoyo para acompañar al niño de cierto punto a otro. Obviamente no es obligarlo, sino que él mismo pueda encontrar esas soluciones a partir de como el pensamiento, la reflexión, la deducción. Entonces, ese es un aspecto fundamental también, pensando que los niños y los seres humanos no somos como estáticos o estancados, sino que tenemos siempre posibilidades de ir mejorando y evolucionando. Y la zona de desarrollo potencial, que es ese lugar a donde podemos llegar gracias a esa zona de desarrollo próximo. Ya iremos viendo Vygotsky más detenidamente, porque realmente sus aportes son fundamentales en pensar el desarrollo humano desde lo cognitivo, desde lo social y lo cultural. No, y una cosa importante, profe Carolina, con estos dos abordajes de la teoría de Piaget y de Vygotsky, es que, digamos, hay una cosa fundamental, y es entender que la edad de los niños está dada sobre dos conceptos: es la edad cronológica y la edad madurativa. Exactamente. Entonces, cuando uno es docente, y ustedes, queridos estudiantes, que están formándose para ser docentes, van a comprender que una cosa es la edad cronológica del niño, que son los años que tiene, en términos fisiológicos, digamos. Claro. Y otra muy diferente es la edad madurativa, que tiene que ver mucho con el desarrollo que tiene, el nivel de desarrollo que tienen los niños en determinado momento. ¿Esto para qué? Porque es una guía fundamental, porque nos orienta como docentes en aras de la intervención pedagógica de nuestros niños, porque a partir de allí uno sabe qué tipo de necesidades educativas tienen, cuáles son las condiciones de sus aprendizajes, cómo uno a través de la intervención puede ayudarles a potenciar, digamos, todas esas habilidades, todas esas capacidades con las que traen los niños. Entonces es importante entender que no todos los niños aprenden igual, no todos los niños piensan, sienten y expresan el mundo de la manera, digamos, en las que uno normalmente los encasilla, sino entender que abordar estas teorías, como la profe Carolina nos las estaba comentando, tiene mucho que ver con puntos claves, tips que ustedes como futuros docentes van a tener que entender en aula. Exactamente, Sofía. Creo que eso es un argumento clave de por qué estas teorías, por qué estamos viendo estas teorías, estos acercamientos teóricos en relación al ser humano. Precisamente es por eso, porque nos dan herramientas de comprensión, ¿cierto? Y eso es lo bonito también del conocimiento, de apoyarnos en personas que han trabajado, han investigado, que han puesto su foco en cómo se puede comprender lo mismo al ser humano en su desarrollo, lo cual va a ser clave para poder trabajar en nuestras aulas, ¿cierto? Con nuestros niños y nuestros adolescentes. Continuando, tenemos a Maslow, que es la teoría humanista, ¿cierto? Él hace como una escala en el cual dice que nosotros todos tenemos como una jerarquía de necesidades, ¿cierto? Desde lo fisiológico, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento, la autorrealización, y allí vamos moviendo nuestras motivaciones, nuestros motivos o deseos, la autorrealización, ¿cierto? Y él lo que habla es que debemos llegar
o sea, el ser humano debe llegar hasta la autorrealización, que es cuando ya tenemos asegurado los aspectos físicos, ¿cierto? Que estemos bien nutridos, que estemos en un ambiente también normal, que podamos desarrollarnos, en el término de seguridad, que estemos tranquilos, que no nos va a pasar nada, afiliación en términos de afecto, de emocionalidad, de vínculos, intimidad sexual. Reconocimiento es que nosotros mismos nos tenemos autoestima, nos reconocemos, tenemos confianza en nosotros mismos, respeto, y autorrealización, que es el tope a donde debemos llegar, que también es nuestra idea también con la educación, poder incentivar a un ser humano que sea creativo. Si ya tiene cubierto el resto de cosas, ya puede ser creativo, puede desarrollar un nivel de moralidad mucho más alto, ¿cierto? Aceptación también y adaptación a los hechos, resolución de problemas, como este nivel cognitivo y digamos, integral, que nos permite evolucionar, digamos, desde los ideales hacia donde deberíamos tender, ¿cierto, Sofi? Sí, así es. Esta teoría es fundamental porque tú abordaste un concepto importantísimo, y es la integralidad, ¿no? Cuando Exacto. uno está con niños y niñas en un aula de clase, entiende que el desarrollo de los niños es integral. Exacto. Es a través de las dimensiones que abordaremos más adelante también en el curso, e implica que evidentemente cuando un niño llega al salón de clases, digamos, y ustedes lo van a tener, es un niño que pasa por todos estos momentos, ¿no? Entonces, un niño que no esté bien nutrido, pues evidentemente va a ser el niño que siempre vamos a ver cansadito, con ganas de acostarse bien sea en el pupitre, en el suelo, ¿sí? Exacto. Es el niño que está disperso, que no va a tener la misma disposición para aprender que el resto. Exactamente. Digamos que en esa parte de la jerarquía de las necesidades, que es como la falda de esa montañita que vemos, ahí es importante, dice Maslow, entender que todo desarrollo debe partir de ahí, ¿no? Exacto, es la base de todo, es el mínimo a partir del cual como que se puede trabajar en el resto, digamos, de los niveles. Ajá, y por eso en Colombia nos preocupa muchísimo que nuestros niños de La Guajira, por ejemplo, no estén bien alimentados. Exacto. Porque efectivamente los niños que carecen de la satisfacción de este tipo de necesidades básicas a nivel fisiológico, en términos educativos, pues tienen muchísimas más desventajas que el resto para desarrollarse de manera integral, ¿no? Entonces digamos que esta perspectiva de Maslow, que nos dice, para que logremos ir de estadio en estadio en términos de la integralidad del desarrollo, es necesario satisfacer primero las necesidades básicas de un individuo. Exactamente. Y que tiene que ver un poco con toda esta parte de la alimentación, de la higiene, de la respiración, etcétera, etcétera. Exacto. ¿No? De la seguridad, sentirse tranquilo, sentirse acogido en un lugar, afiliación, poder generar vínculos con otras personas, sentirse querido. A todo el mundo nos gusta sentirnos queridos porque eso nos da seguridad también. Reconocimiento, que nos reconozcan también nuestras capacidades, nuestros valores, nuestras cualidades. Y eso es, digamos, es lo mínimo, es la base fundamental para poder desarrollar seres humanos que sean competentes, que sean empáticos, que puedan aportar a la sociedad, que se puedan relacionar tranquilamente. Y esto es lo bonito de la teoría de Maslow, porque esta teoría también se puede combinar con las otras teorías de los aportes de Piaget, los aportes de Vygotsky, ¿cierto? Incluso también los aportes del conductismo, que el conductismo también ha evolucionado digamos, desde sus aspectos iniciales, ya está mucho más relacionado con lo emocional, con lo comportamental, con la sociedad. También ha tenido una evolución bien interesante. Y finalmente el modelo ecológico, que es de Bronfenbrenner, y nos habla de unas estructuras, ¿cierto? Que nos va envolviendo desde lo interno hasta lo externo, que empieza desde el microsistema hasta el macrosistema. Entonces, cómo desde adentro podemos empezar a evolucionar y nos vamos a ir expandiendo. Uno desde niño como que empieza muy desde su fuero interno, ¿cierto? Como sus propios procesos, y ya llega un momento en que nos pensamos como parte de un todo, ¿cierto? Soy parte de una sociedad, soy parte de un planeta, y en esa misma medida soy responsable por todos, y en la medida que soy responsable por todos, me estoy haciendo responsable por mí mismo, ¿cierto?
Es una teoría bien bonita también, que es interesante que la investiguen, que la profundicen un poco más, porque nos hace pensarnos como seres sociales, como seres que somos parte de un sistema, no seres aislados, individuales, sino que el individuo hace parte de un todo en el cual lo que nos pasa a nosotros, lo que hacemos nosotros, afecta a lo de afuera y lo de afuera también nos afecta a nosotros. Entonces, esa parte también es muy importante pensarla para educar a los niños, ¿cierto? Cómo todos estamos interrelacionados y nos afectamos unos a otros. Bueno, entonces, queridos compañeros y compañeras, estos son los métodos del estudio del desarrollo, la observación, el experimento, la biografía, la entrevista, el método clínico, las pruebas. De esta manera los investigadores se acercan a eso que están observando, a eso que están probando, midiendo, para poder conocer mucho más. Esto están las lecturas, lo podemos conversar el día del encuentro, y pues ya iremos desarrollando cada aspecto. Entonces, Sofi, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Este tema tiene mucha tela para cortar. Sí. Lo importante es que cada uno y cada una vaya profundizando también en la medida en que vamos conversando eso. Se hagan preguntas, esa es la parte clave también, hacerse preguntas para poder hacer foco sobre temas interesantes que podamos compartir con los otros compañeros y compañeras. De esta manera aprendemos todo, ¿cierto, Sofi? Sí, y sobre todo también que entiendan que una cosa es la teoría que nosotros presentamos acá como un abrebocas, como eso que nos despierta pensar y pensarnos en nuestros contextos, y importante que ustedes lo apliquen, ¿sí? Uno puede entender los conceptos desde acá, pero tenerlos en campo, jugarlos allá, entender los desarrollos de los niños desde sus contextos, por ejemplo, ¿sí? Es también empezar a cuestionar la teoría, empezar a ver otras maneras, digamos, en que muchos autores, pues de diferentes contextos, del europeo, parte del latinoamericano, africanos, asiáticos, etcétera, etcétera, logran darnos como una mirada, digamos, un poco distinta a lo que uno tiene, pero uno también puede ofrecerles a ellos una mirada también diferente de cómo nosotros podemos entender el desarrollo de los niños. Pues no es lo mismo, lo que siempre decíamos, no es lo mismo un niño que se desarrolla en San Vicente del Chucurí a un niño que se desarrolla en las estepas rusas, por ejemplo. ¿Sí? Hay momentos en que lo cultural, lo social, lo ecológico se evidencia en esos procesos de desarrollo. Entonces la idea es que logremos, aunque hayan unas pautas y unas constantes en esos desarrollos de la niñez y la adolescencia, poder aplicarlos, poder verlos, poder jugar con ellos en nuestros contextos, es también clave en el ejercicio, yo creo que, de esta asignatura. Sí, exacto, Sofi. Ahí lo que tú mencionas es muy importante, porque a pesar de que hay elementos, como se mostraba, que son transversales a todo, que han encontrado los teóricos y sus grandes aportes a partir de sus observaciones y sus formas de investigación, es lo que hablábamos también en la clase inicial, hay aspectos del contexto o las variables externas que hacen que seamos seres particulares, ¿cierto? Entonces es en ese intersticio, ¿cierto? Como en ese cruce, lo que nos da las herramientas para poder ver a los niños y saber cuál es la mejor manera de apoyarlos. Sobre todo, digamos que en este sentido va la asignatura. ¿Cómo es la mejor manera de acompañarlos en su desarrollo para que puedan desarrollar sus capacidades en pleno, ¿cierto? Así es. Porque no podemos obligar a un niño a hacer operaciones, digamos, matemáticas o físicas o de lenguaje, si evolutivamente no está listo. Esos niños, de hecho, tienen dificultades después en el aprendizaje, porque hay un tema también de la frustración. La parte emocional, como es importante, ¿no? Sí, así es. Porque si un niño que está frustrado, que no se siente a gusto, que siente que no da la talla, como se dice también, es un niño que va a tener dificultades en el aprendizaje de ahí en adelante y en el desarrollo de sus capacidades. Entonces, estos son aspectos claves, Sofi, para tener en cuenta, que vamos a seguir tratando a lo largo de las clases.
No se les olvide participar, vamos a estar muy pendientes de esos comentarios, de esas preguntas, de esos aportes, que yo sé que seguramente son muchos porque es mucho el tema y lo que vemos también en nuestro contexto como también nos hace reflexionar, pero y en este caso ¿qué pasa? ¿Cierto? Casos que vemos, casos que tenemos mucho más cercanos que nos llevan a cuestionarnos y a poder saber cómo se relacionan con esta teoría que han desarrollado los grandes, digamos, los grandes autores del desarrollo y la psicología. Entonces, les damos las gracias, esperamos su participación activa y nos vemos pronto. Hasta luego.